Continuamos con el eje Nuevos Negocios y damos la bienvenida al doctor Pablo Felipe Robledo, actual superintendente de Industria y Comercio, quien nos compartirá la conferencia La libre competencia y la competitividad. Bienvenido, doctor Robledo. Aló. Bueno, primero un saludo muy especial a todos los presentes, un agradecimiento muy especial a ProBarranquilla, a Piero Celia, a Ana María Badel y a todos los empresarios barranquilleros y de otras partes que nos acompañan en este evento. Yo pues voy a hablar de un tema muy importante incluso para una ciudad como Barranquilla, un departamento como el Atlántico, que ha sido catalogada por el Financial Times como una de las ciudades y regiones con más futuro en Sudamérica. Y ese futuro pues depende fundamentalmente de que el poder político, la clase dirigente y sobre todo la clase empresarial empujen el desarrollo regional. Y voy a hablarles yo de un tema hoy que creo está de moda en Colombia, que tiene que ver con la libre competencia económica. Y el mensaje que yo quiero que ustedes se lleven al final de esta intervención es que entiendan que la Superintendencia de Industria y Comercio, como autoridad encargada en Colombia de proteger, de salvaguardar el régimen de la libre competencia económica, trabaja todos los días para que podamos tener una mejor clase empresarial y que el sistema económico le genere bienestar a los ciudadanos, que le genere bienestar a los consumidores. Empiezo con esta primera diapositiva que siempre digo que parecería ser la diapositiva del director de Coldeportes, sino del superintendente de Industria y Comercio. Pero yo no he podido encontrar una forma más sencilla y más fácil de explicar qué es la libre competencia, sino a través de hacer un símil con el deporte. Y con el deporte quiere decir con cualquier deporte, porque también lo podríamos hacer con el fútbol, lo podríamos hacer con el boxeo, pero me encanta hacerlo con el tenis, que es mi deporte. Estos dos señores que están ahí, todos ustedes seguramente los conocen, se llaman Roger Federer y Novak Djokovic. Roger Federer es el tenista más importante que ha dado la historia del tenis y Novak Djokovic es el actual número 1 del mundo del tenis. Estos señores tienen varias cosas coincidentes. La primera de ellas es que están empatados en los ingresos derivados de su actividad en torneos. Novak Djokovic ha ganado 98 millones de dólares y Roger Federer se ha ganado 97 millones de dólares. Y eso es una partecita de lo que han logrado recaudar siendo tenistas, porque también están obviamente los ingresos derivados de la publicidad. Estos señores tienen todo tipo de títulos, entre ellos 18 títulos del Grand Slam Roger Federer, este tiene 11. Estos señores tienen reconocimientos de sus países y en muchas partes del mundo como ciudadanos ejemplares, deportistas ejemplares, derivados del hecho muy importante de que son absolutamente admirados por su comportamiento dentro de la cancha y por fuera de la cancha. Son embajadores de buena voluntad de todo tipo de organismos multilaterales, son ídolos en su país y son ídolos en el mundo. El de rojo es mi ídolo y el de azul o el de negro, que es Novak Djokovic, es el ídolo de mi hijo de 8 años, que es tenista. Estos señores, y aquí es donde ustedes me van a empezar a entender por qué los traigo como ejemplo, estos señores han jugado 45 veces en su vida. Es la rivalidad más grande que tiene el tenis en la historia del tenis. Nunca en ningún momento de la historia había una rivalidad más grande que la de estos dos señores. Es decir, nunca dos tenistas habían sido tan competidores el uno respecto del otro. ¿Cómo uno podría decirlo? Nunca en la historia del fútbol español había una rivalidad más grande que entre el Barcelona y el Real Madrid. Y si uno hace un paneo por todos los deportes, pues encontrará unas rivalidades históricas.
Estos señores han jugado 45 veces, Novak Djokovic ha ganado 23 y Roger Federer ha ganado en 22 ocasiones. Es decir, están en lo que uno podría denominar un empate técnico. Entonces, ¿dónde está el tema? ¿Qué pasaría si mañana nosotros prendemos el televisor y vemos los noticieros de televisión, cogemos el periódico, leemos los periódicos, prendemos la radio y oímos las noticias de la radio? Y todos esos medios de comunicación nos están contando que la Asociación de Tenistas Profesionales, la ATP, ha dado a conocer un escándalo en el mundo del deporte, según el cual todo lo que les he contado no es fruto de la rivalidad entre estos dos señores, no es fruto de la sana competencia entre estos dos señores, sino que es fruto de un amangualamiento entre estos dos señores y que estos dos señores en realidad no son competidores, sino que son compinches del mundo del tenis y que tienen repartido el mundo del tenis. Hoy gano yo, mañana ganas tú, este torneo me lo gano yo, el próximo te lo ganas tú, este Wimbledon del 2014 me lo gano yo, el del 2015 te lo ganas tú, y así se han paseado por las canchas del mundo, engañando al mundo del deporte, engañando al mundo del tenis y engañando no solo a los tenistas, sino a todos aquellos que de una u otra manera hemos seguido un deporte como esto. Y lo podemos cambiar de deporte y podemos decir, ¿qué tal que el día de mañana la Federación Española de Fútbol demostrara que todo lo que ha pasado entre el Real Madrid y el Barcelona es fruto no de la competencia, sino fruto de un amangualamiento entre el Real Madrid y el Barcelona? ¿Por qué le hablo de deportes? Porque el mundo espera que estos dos señores compitan. El mundo espera que esos dos boxeadores compitan y el mundo espera que estos dos equipos de fútbol compitan. Es decir, un deportista, y esto no es para nada novedoso, un deportista está genéticamente diseñado para competir. Eso es un deportista, una persona que está genéticamente diseñada para competir y todos los días, a cada segundo, lo único que piensa es en ser mejor para competir y ganar en franca lid. Entonces, ¿qué tiene que ver eso con los empresarios? Pues que, así ustedes no lo crean, los empresarios están diseñados genéticamente para competir. ¿Qué es un deportista? Es un competidor. ¿Qué es un empresario? Un competidor. Y ustedes dirán, el superintendente tiene razón, cuando nosotros hacemos una reunión al interior de las empresas y hablamos de otro agente del mercado, hablamos, nuestro competidor está haciendo tal cosa, nuestro competidor está haciendo tal otra. Uno nunca dice, salvo que esté en el mundo de la perversidad, que ahorita les digo cuál es el mundo de la perversidad, uno en su empresa, cuando se reúne con su equipo de trabajo, no dice, hagamos esto así porque nuestros compinches están haciendo tal cosa. Un empresario se refiere a los demás agentes del mercado que están con él en el mercado, que concurren al mercado como un competidor. Y entonces, primera premisa del día, ¿qué es un empresario? Un empresario es un agente del mercado genéticamente diseñado para competir. Y cuando no compite y se amanguala con sus competidores, es igual de horroroso, de espantoso, de vergonzoso que estos dos equipos de fútbol estén amangualados o que estos dos tenistas estén amangualados. ¿Qué pasaría si mañana nos levantáramos leyendo lo que dije que podríamos estar leyendo? Pues que la ATP estaría buscando los mejores abogados del mundo para quitarles a esos señores los 200 millones de dólares que se han ganado en torneos. Los organismos multilaterales estarían diciendo que le quitan todos los reconocimientos y las condiciones de embajadores de buena voluntad a esos dos señores. Le estarían despojando de todos los títulos ganados en el circuito de la ATP y les prohibirían volver a coger una raqueta de tenis. ¿Por qué? Porque traicionaron a todo el mundo y traicionaron su propia esencia. Igual, un empresario, cuando se colude
cuando se concierta, cuando se carteliza, cuando se amanguala con sus competidores, está defraudando la confianza de todos los consumidores, la confianza de los demás empresarios y la confianza del sistema económico que le ha permitido concurrir a un mercado. Entonces, ¿qué es la libre competencia? La libre competencia es la columna vertebral de la economía social de mercado. ¿Qué es la economía social de mercado? Pues es nuestro modelo económico, el modelo económico que rige en Colombia y el modelo económico que rige en la inmensa mayoría de países del mundo. Y si la columna es la libre competencia es la columna de ese modelo económico, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que cuidar la libre competencia, igual que uno tiene que cuidar su columna, porque cuando uno no cuida su columna termina andando chueco. Entonces, cuando la libre competencia no opera, cuando la libre competencia se vulnera, el sistema económico anda chueco. ¿Por qué? Porque la libre competencia es la columna vertebral de ese modelo económico. ¿Qué dice la Constitución Política de Colombia? Dice, artículo 333, la libre competencia es un derecho de todos, y le damos hasta ahí. La libre competencia es un derecho de todos. ¿Y eso qué quiere decir? Que todos nosotros, ¿y quiénes somos todos? Todos nosotros, personas de carne y hueso y las empresas que están en el mercado, tienen un derecho que se llama la libre competencia. Cuando la Constitución dice que la libre competencia es un derecho de todos, está diciendo que la libre competencia es un derecho colectivo. Y cuando la Superintendencia de Industria y Comercio, como autoridad encargada de proteger la libre competencia económica, dice que alguien ha violado la libre competencia, lo que le está diciendo al país es que alguien se atrevió a violar un derecho de todos, un derecho de 48 millones de colombianos y de millones de empresas que participan en el mercado colombiano. Es decir, quien ha violado la libre competencia no ha hecho una pilatuna. No es como llegar tarde a clase. No, ha violado un derecho que le pertenece a todos y cada uno de los ciudadanos y a todos y cada uno de los empresarios. ¿Por qué? Porque es un derecho colectivo. La libre competencia es un derecho colectivo, indispensable para preservar la economía de mercado. ¿La economía de mercado es importante? ¿La economía de mercado tiene que funcionar bien? Respuesta sí. ¿Cuál es la prueba de eso? Que si mañana Colombia cambia el sistema económico de la economía social de mercado por una economía en donde el Estado es intervencionista de todos los factores de mercado, ¿cuántas empresas salen corriendo de Colombia al día siguiente? Todas, ¿verdad? Luego a todos nosotros empresarios, a todos los empresarios nos interesa que en Colombia haya economía social de mercado, porque la economía social de mercado la necesitamos nosotros para poder sobrevivir en el mundo de los negocios, porque a la economía social de mercado le pasa lo mismo que a la democracia. ¿Por qué tenemos democracia? Porque no hemos encontrado en el mundo un sistema mejor que la democracia. ¿Por qué tenemos economía social de mercado? Porque no hemos encontrado un modelo económico mejor que la economía social de mercado. Miren lo que dice la OECD. La cartelización empresarial es la conducta más vergonzosa o la conducta más escandalosa en la que puede incurrir un empresario. Entonces pregunta, ¿para la OECD habrá algo más grave que la cartelización empresarial desde el punto de vista de la conducta de un empresario? Respuesta, no, porque no hay nada más escandaloso de lo más escandaloso. Entonces la OECD dice, lo peor que puede hacer un empresario es cartelizarse. Y eso es elemental, porque cuando un empresario se carteliza, protesta, rehúsa su esencia, su naturaleza, ¿que cuál es? Competir. Michael Porter, ¿qué dice Michael Porter? El éxito empresarial está en tres cosas. Rivalidad es sinónimo de competencia. Entonces, ¿qué dice Michael Porter? El éxito está en tres cosas. Primero, rivalidad. Segundo, rivalidad. Tercero, rivalidad. ¿Y eso qué quiere decir? Que cuando las empresas compiten,
al final del camino son exitosas. Cuando las empresas se coluden y rehúsan competir, se conciertan para no competir, al final las grandes perjudicadas van a ser ellas. ¿Por qué? Porque cada día serán menos buenas empresas, serán más malas empresas. Juan Manuel Santos, presidente de Colombia, dice lo siguiente: la libre competencia garantiza que la economía esté al servicio de todos y no de unos pocos. Ahí no hay nada nuevo, eso lo sabemos, porque si nosotros cogimos un modelo económico que se llama la economía social de mercado, lo cogimos porque es el sistema económico que permite que la economía esté al servicio de todos y no de unos pocos. La importancia de la frase no es lo que dice, sino quién lo dice. ¿Y por qué quién lo dice? Pues porque finalmente lo que muestra es que hay una política de gobierno, una política de Estado para garantizar que las reglas de libre competencia se cumplan en Colombia y que la economía pueda estar al servicio de todos. Luego aquí lo que hay no es una política del superintendente de Industria y Comercio, aquí hay una política de gobierno y hay una política que tiene que trascender este gobierno y una política que tiene que trascender independientemente de quién sea el presidente y quién sea el superintendente, porque esto tiene que ser una política de Estado, porque independientemente de quién esté, la economía tiene que estar al servicio de todos. ¿Ustedes creen que el problema hipotético que planteo yo entre Novak Djokovic y Federer, de un supuesto acuerdo colusorio entre ellos, es un problema legal o primero es un problema ético? Es un problema ético. Y lo mismo pasa con las empresas. Cuando dos empresas o más se cartelizan, el primer interrogante que tiene que hacer la sociedad es no si violaron la ley, es qué pasa desde el punto de vista ético en el mundo de los negocios, en el sector empresarial, qué es lo que está pasando. Que unos empresarios se dejan seducir de la cartelización empresarial, se dejan seducir de la comodidad que genera cartelizarse. Piñeras dice, la colusión, cartelización empresarial, acuerdo anticompetitivo, son palabras similares. Entonces, la cartelización no solamente es un atentado a la ética, ¿sí ven que es un problema ético? No porque lo diga yo, no es que el superintendente es moralista, no, eso no lo he dicho yo. La cartelización no solamente es un atentado a la ética, al buen funcionamiento de una economía, al prestigio de las instituciones empresariales, sino también que daña profundamente a los consumidores. Y esa es una muy buena frase. Cuando hay infracciones a la libre competencia se falta la ética, se atenta contra el sistema económico, se atenta contra la imagen empresarial y se atenta contra los derechos de los consumidores. Muchas formas de incurrir en infracciones a la libre competencia, pero eso no viene al caso hoy y vamos a hablar, esta es la diapositiva que yo quiero que ustedes se guarden por siempre en su memoria fotográfica. Nosotros protegemos la libre competencia no por proteger la libre competencia, eso sería lo más tonto y ridículo del mundo. Protegemos la libre competencia porque la libre competencia, y eso está probado en todas partes del mundo y si alguien tiene prueba en contrario, pues que alce la mano. La libre competencia económica garantiza tres cosas. Esta es la diapositiva más importante, la más importante. Primero, la libre competencia garantiza el bienestar general de los consumidores. Segundo, el buen funcionamiento de los distintos sectores de la economía, el buen funcionamiento de los mercados y tercero, la eficiencia económica. Entonces miren ustedes que cuando dicen es que la cartelización empresarial atenta contra los derechos de los consumidores, que es lo que dicen en todas partes, esa es una partecita de la historia. La cartelización empresarial atenta contra los consumidores, pero también contra el buen funcionamiento de los mercados, pero también contra la eficiencia económica, y ya les voy a explicar de qué se trata. El bienestar general de los consumidores. Miren esta diapositiva. Cuando en un sector hay competencia,
cuando en un sector los distintos agentes del mercado se dedican a competir, ¿por qué compiten? Compiten por ganarse el corazón de los consumidores. ¿Quiénes son consumidores para efectos de la libre competencia? Pues nosotros, las personas de carne y hueso, pero ojo, señores empresarios, pero los empresarios que compran bienes o servicios para incorporarlos en sus procesos productivos. Entonces, cuando ahí dice consumidor, no piensen en doña María, piensen en sus empresas. El señor que hace camisas tiene que comprar botones, el que está en los negocios agrícolas tiene que comprar fertilizantes. Todos tenemos que comprar algo para incorporarlo en nuestros procesos productivos y nosotros tenemos derecho a que aguas arriba nuestros proveedores se estén, entre comillas, matando por enamorarnos. ¿Por qué? Porque si hay competencia, nosotros vamos a recibir como consumidores, ciudadanos o empresarios, vamos a recibir mejores bienes, más baratos, más cantidad, con más innovación, con más tecnología, con mejor servicio al cliente. Cuando no hay competencia, cuando allá no están compitiendo, entonces están dedicados a hacer cada día, a ganar más plata, pero ser cada día menos buenos empresarios. Nosotros como empresarios que compramos materia prima para incorporar los procesos productivos o como ciudadanos que los adquirimos como consumidor final, estamos recibiendo menos bienes, más caros, con menos tecnología, con menos innovación, con menos servicio, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces estamos recibiendo lo peor de esos señores, porque esos señores no se están levantando todos los días a las 6 de la mañana y acostándose a la 1 de la mañana para enamorarnos, sino que se están levantando a las 12 del día y yéndose a jugar todos los días golf o tenis al club. ¿Por qué? Porque no tienen que competir por enamorarnos. Y como no compiten para enamorarnos, entonces están dándonos lo peor de sí. Entonces, lo primero, la libre competencia garantiza el bienestar general de los consumidores. Segundo, acá rápidamente, es un tema bastante interesante. Cuando hay competencia, los empresarios hacen todo lo que está a su alcance para ser mejores. Y si los empresarios de Colombia hacen todo lo que está a su alcance para ser mejores, ¿qué creen ustedes que es el resultado final de levantarse todos los días a tratar de ser mejores? Pues que al final lo logran. Y si quiere volvemos al ejemplo del deporte. Un deportista que todos los días se levanta a entrenar, a hacer lo que tiene que hacer y no se queda durmiendo, al final del camino es mejor deportista. Entonces, ¿qué es lo que termina ocurriendo? ¿Qué es la libre competencia? La libre competencia, también es un mensaje importante, la libre competencia es un fantasma. Ojo, es un fantasma que ronda al sector empresarial, que le dice todos los días al empresario al oído: levántate a trabajar temprano, acuéstate tarde, haz lo que tienes que hacer, trae la mejor maquinaria, los mejores procesos productivos, la mejor tecnología, la mejor innovación, porque alguien lo puede estar haciendo mejor que tú, y si alguien lo hace mejor que tú, es ese otro el que va a enamorar a los clientes y al final va a ser ese que lo hace mejor el que se quede con las participaciones de mercado. ¿Y qué pasa cuando ese fantasma está en plena vigencia? Pues que todos son cada vez mejores. Y la pregunta es, ¿y si todos los empresarios colombianos son cada vez mejores, no estamos en mejor posibilidad de conquistar mercados internacionales? ¿O tendremos alguna posibilidad de conquistar mercados internacionales si cada vez nos dedicamos a ser peores? Imposible. ¿Por qué? Porque en otras partes no han matado al fantasma de la competencia y entonces allá sí se están levantando todos los días para ser mejores. Y si nosotros somos buenos empresarios, podemos resistir los ataques de la globalización fruto de los productos o servicios que venden empresas extranjeras en Colombia. Respuesta: sí. Pero si cada vez somos más malos empresarios porque estamos coludidos, pues no vamos a poder resistir los ataques
de comercio que hacen legítimamente en un mundo globalizado las empresas extranjeras. Colombiano compra colombiano siempre y cuando lo colombiano sea bueno. Colombiano no compra basura colombiana, perdónenme, no compra basura colombiana si existe la posibilidad en el mercado de tener otro producto mejor y más barato. Tercero, esto seguramente lo han oído en las noticias en los últimos días. En Colombia, que yo conozca, no se ha hecho ninguna evaluación de cuál es el impacto de los carteles empresariales en la economía colombiana. Que yo conozca, no se ha hecho ningún estudio. ¿Por qué razón? Porque los estudios que se hacen sobre el impacto en la economía que eventualmente tuvo un cartel empresarial que fue desmantelado, se hace años después de desmantelado el cartel empresarial. Y como apenas hasta ahora en Colombia estamos persiguiendo carteles empresariales, el primer cartel empresarial que se sancionó en Colombia se sancionó en el año 2005, que ahorita se los voy a contar, mientras que en Estados Unidos, en Alemania, persiguen carteles empresariales desde finales del siglo XIX, hace 130, 140 años, que el mundo nos lleva unas ventajitas en algunas cosas. Entonces, esos estudios hechos por la OECD, el Banco Mundial, Naciones Unidas, prestigiosas universidades del mundo que han incorporado premios Nobel de Economía en esos estudios, incluso premios Nobel de Economía en esos estudios, han demostrado, analizando el comportamiento de los mercados antes de la cartelización, durante la cartelización y después de la cartelización, que los productos objeto de la cartelización tuvieron un sobreprecio entre el 15 y el 60%, señores empresarios, si hay un cartel aguas arriba, seguramente usted está comprando su materia prima entre el 15 y el 60% más caro y que el término promedio es el 25 o el 30%. Entonces, pongamos un ejemplo. Estamos hablando de eficiencia económica. 5 jugadores en el mercado de un negocio que vale 2 billones de pesos, 4 jugadores que tienen el 90% del mercado están cartelizados. Matemáticas de colegio, quiere decir que esos señores facturan 1.8 billones de pesos. Si le aplicamos el término medio, que es el 30% del sobreprecio, según esos estudios hechos en muchas partes del mundo, quiere decir que esos 4 jugadores, pongamos un nombre en el mercado, el cartel de la cebolla, quiere decir que esos 4 jugadores de la cebolla que tienen el 90% del mercado, extrajeron ilícitamente de la sociedad rentas por valor de 540.000 millones de pesos. Oigan lo bonito esto. Extrajeron ilícitamente rentas de la sociedad por 540.000 millones de pesos. Eso dicen los economistas. En la calle dice, se robaron de la sociedad 540.000 millones de pesos. ¿Cierto? Es decir, a mí me sacaron 10.000, a usted le sacaron 15.000, a usted le sacaron 25.000 y eso al final… bueno, y al señor que tiene un restaurante le sacaron 2 millones y al que hace en sus procesos productivos compra cebolla para hacer procesos en donde necesita la cebolla, pues le robaron $1 millón, etcétera, etcétera. Y eso al final dio 540.000 millones de pesos. Entonces la pregunta es, ¿esos 540.000 millones de pesos eran de ellos? No. ¿Por qué? Porque son rentas extraídas ilícitamente de la sociedad, eso no le correspondía a ellos. ¿A quién perjudicaron? Estamos hablando de un tema de eficiencia económica. ¿A quién perjudicaron? A todos los consumidores que compraron cebolla. Unos en mayor grado, 15.000, 20.000, 12.000, etcétera. A los empresarios que compraron cebolla como materia prima. Eventualmente al jugador que no hacía parte del cartel, porque eventualmente terminaron hasta quebrándolo, porque no se metió al cartel. Pero ojo, a una gente, a unos empresarios que nada tienen que ver con la cebolla. El que vende maíz, el que vende plátano, el que vende yuca, el que vende cilantro, el que vende perejil. Esos 540.000 millones de pesos no eran para los señores de la cebolla, es decir, no estaban dispuestos en la sociedad para comprar cebolla. Pero como alguien creyó que tenía el derecho de cogerlos, privó a otros empresarios de otros sectores seguramente afines de no tener rentas lícitas por 540.000 millones de pesos porque alguien decidió
quedarse con esos 540.000 millones de pesos. Entonces, ¿a dónde voy? Miren ustedes, este fenómeno de la cartelización empresarial y genéricamente de la libre competencia no es simplemente un tema de garantía del bienestar general de los consumidores, sino también es un tema que daña profundamente a las empresas en Colombia, distintas a las que están cartelizadas. ¿Qué genera miren esta frase, ¿qué genera un cartel? ¿Se acuerdan que dijimos que cuando están cartelizados no tienen que levantarse a las 6 de la mañana ni acostarse a la 1 de la mañana? ¿Cierto? No tienen que trabajar 15 horas al día, con media hora que trabajen es suficiente. ¿Por qué? Porque la cartelización empresarial lleva a los empresarios a una zona de confort. Ojo con esto. Y así los empresarios que estamos sancionando, no lo crean, esta lucha es a favor de ellos. Es para ver cómo hacemos para sacarlos de la zona de confort. Porque la zona de confort es un hermoso lugar, sin duda, pero en ese hermoso lugar nada crece, nada bueno crece. Y por eso incluso las propias empresas que están siendo investigadas al final agradecerán el hecho de haber sido investigadas en algún momento de la historia y eventualmente sancionadas porque las logramos sacar de esa zona de confort. Y aquí están, miren, aquí están los estudios que hablan del aumento de precios, etcétera. Y miren esta frase. Este señor es Franklin Delano Roosevelt, expresidente de los Estados Unidos, en un discurso en el año de 1938 en los Estados Unidos, ante el Congreso de los Estados Unidos. Y este señor, esta es una frase completa, que yo la divido en tres y voy a hablar de esas dos, de las dos primeras. La mayoría de las quejas por violaciones a las normas de competencia son presentadas por empresarios en contra de otros empresarios. ¿Eso qué explicación tiene? Que los empresarios son víctimas de la cartelización empresarial de otros empresarios. Y como son víctimas de la cartelización empresarial de otros empresarios, pues los denuncian ante las autoridades de competencia para que la autoridad de competencia investigue si están incurriendo en prácticas anticompetitivas o no están incurriendo en prácticas anticompetitivas. Entonces no se extrañen ni se escandalicen porque los casos de la superintendencia eventualmente tengan como denunciantes a unos empresarios. Dice Roosevelt, la palabra monopolista ahí significa cartelista, vamos a leerla bien. Incluso el empresario más cartelista desaprueba todos los carteles, salvo el suyo. Explico. Un empresario, supongamos, el que hace camisas tiene que comprar materia prima. Ejemplo, botones. Ese empresario que hace camisas, supongamos que hace parte de un cartel empresarial. Entonces le gustan los carteles empresariales porque hace parte de un cartel empresarial, aprueba su propio cartel empresarial. Pero si mañana se llegase a saber que su proveedor de botones está metido en un cartel empresarial y entonces dice, ¿yo cuánto le he comprado en los 10 últimos años a este señor? Y dice, le he comprado 20 millones de dólares, el tipo dice, ¿se acuerda que estuvo en esta conferencia? Y dice, uy, quiere decir que más o menos 2 por 3, 6, quiere decir que este sinvergüenza tiene 6 millones de dólares míos. Yo por esos botones le he pagado más de 6 millones de dólares, mucho sinvergüenza. Ojalá la Superintendencia de Industria y Comercio lo investigue y lo sancione. Y lástima que no haya cárcel, ese tipo debe ir a la cárcel. ¿Por qué? Porque aún él siendo cartelista, no le gusta la idea de que aguas arriba sus proveedores estén cartelizados y le estén sacando a él la plata del bolsillo. Le encanta el cartel para sacarle la plata del bolsillo a otros, pero no le gustan los carteles porque los carteles le sacan la plata del bolsillo a él. Eso es lo que significa esta frase de Roosevelt. Ya voy a terminar. Este es un tema muy importante y lo digo rápidamente. ¿Por qué hoy está pasando lo que está pasando? Hoy está pasando lo que está pasando porque hoy en día hay una política de Estado para hacer respetar a los consumidores y a la libre competencia. ¿Cuál es la prueba de que hay una política de Estado? Es eso.
una superintendencia de industria y comercio fuerte que tiene 3 veces más presupuesto que hace 5 años y tiene más personal que hace 5 años, 3 veces más presupuesto y más personal, 50 veces más capacidad sancionatoria, que tiene un sistema de delación, que es lo que ustedes seguramente han visto en las noticias, empresas que hacen parte de carteles empresariales, que acuden ante la autoridad de competencia, confiesan su condición de cartelistas, adjuntan pruebas para robustecer las investigaciones y el Estado generoso firma un acuerdo de colaboración y le dice, como tú me estás ayudando y eres el primero en venir, te exonero del 100% de la sanción, como tú me estás ayudando y llegaste de segundo hasta el 50%, como tú me estás ayudando y llegaste de tercero hasta el 30% de la reducción. Independencia, antes los superintendentes tomaban decisiones y se caían. Hoy toman decisiones y hasta hoy no se caen. Solidaridad del país frente a esto, pues ustedes lo han visto, un país solidario frente a las instituciones en la lucha para proteger a los consumidores y la libre competencia y obviamente promoción de la competencia, que es lo que yo estoy haciendo aquí, echándose este discurso para que ustedes entiendan qué es finalmente lo que estamos haciendo y por qué lo hacemos. Miren, la cartelización empresarial, los casos de cartelización empresarial no empezaron con el presidente Santos ni con el superintendente Robledo. Empezaron en el año 2005, muy tarde, 100 años después de que los países del primer mundo habían detectado y sancionado carteles. El primer caso de cartelización, el arroz. Molineros de arroz que se ponían de acuerdo para, entre ellos, fijar el precio en el que le comprarían la cosecha a los cultivadores de arroz. Cacao, empresas que compran el cacao para hacer chocolate se ponían de acuerdo para establecer el precio de compra de la cosecha a los señores que cultivan el cacao. Cemento, empresas cementeras que se repartieron geográficamente el mercado del cemento en Colombia y fijaron el precio artificial del mercado del cemento en Colombia. Y azúcar, azúcar versión 1, año 2010, sancionados por cartelización empresarial, un cartel en el que los ingenios azucareros se ponían de acuerdo para establecer el precio de compra de la cosecha de la caña de azúcar a los cañicultores. Todo esto para que ustedes vean la persecución política del gobierno del presidente Santos. Todo esto ocurrió en el gobierno del presidente Uribe. Todos estos casos ocurrieron en el gobierno del presidente Uribe, siendo superintendente en el primero un señor que se llamaba Jairo Rubio y en estos otros 3 un señor que se llamaba Gustavo Balbuena. En este gobierno, cartel del azúcar, un cartel de los ingenios azucareros para obstruir importaciones de azúcar de varios países de América, de Latinoamérica, para que no ingresara de esos países el azúcar que debería ingresar y no generara el azúcar importado una presión competitiva del precio a la baja del azúcar colombiano. Sanciones, 263.000 millones de pesos a los ingenios. Ustedes ya seguramente conocen ese caso. ¿Qué tenemos hoy? Presunto cartel del cemento. Pliego de cargos contra 5 empresas cementeras por el presunto reparto geográfico del mercado y la fijación del precio del cemento en Colombia. Está en etapa de investigación, todavía no tiene una decisión. Presunto cartel de las subastas ganaderas. Presunto cartel de los pañales. 5 empresas, 2 de ellas tienen la condición de delatoras. Presunto cartel del papel higiénico, 5 empresas, 3 de ellas tienen la condición de delatoras. Cartel de la seguridad privada en licitaciones públicas, presunto cartel. Presunto cartel de los cuadernos, 3 empresas con pliego de cargos, 2 de ellas tienen la condición de empresas delatoras. ¿Quedó claro que es un delator? Un delator es una empresa que va ante la autoridad de competencia, confiesa ser parte de un cartel y adjunta pruebas que permiten robustecer las investigaciones de la autoridad de competencia. ¿Qué ha pasado en los otros países del mundo? Para que ustedes no crean que esto es un problema exclusivo de Colombia, obvio que no. Alemania, cartel del azúcar.
Todos estos carteles que les voy a mostrar tienen un elemento común denominador, que tienen empresas delatoras involucradas en las investigaciones. Cartel del azúcar, miren la multa. La multa más alta, la multa global más alta que ha puesto la Superintendencia de Industria y Comercio en su historia son, en euros, 70 millones de euros. Ojo, 70 millones de euros. Dijeron que se iban a quebrar 5 departamentos, 50 municipios, todos los ingenios azucareros y nada de eso ha pasado. 70 millones de euros ha sido la máxima multa que ha puesto la Superintendencia. Miren esas multas, esas sí son de verdad. Esas sí son de verdad. 280 millones de euros al cartel del azúcar, azúcar derivada de la remolacha. Cartel de la salchicha en Alemania, 338 millones de euros, cartel de la salchicha en Alemania. Eso es el cartel de la butifarra en Barranquilla. España, cartel de la leche, cartel de concesionarios de Land Rover, cartel de las basuras en España, cartel de fabricantes de automóviles. Francia, miren esto, con esto ya estamos a punto de terminar. Francia, ese de molinos de harina, 1 milloncito de euros, para que ustedes vean que no siempre las multas son millonarias, eso depende de la conducta, el grado de infracción. Cartel del yogur en Francia, multa 192 millones de euros, la máxima acá, acuérdense, 70. Miren estos dos carteles, fueron sancionados el 18 de diciembre del año 2014 por la Autoridad de Competencia de Francia. La multa de esos dos carteles suma 1.000 millones de euros aproximadamente. Aseo personal, higiene personal y aseo para el hogar. ¿Qué empresas creen ustedes que estaban involucradas en ese cartel? El de arriba tiene 3 empresas delatoras y el de abajo tiene 2 empresas delatoras. ¿Qué empresa conocen en el mundo que se dedique a eso? Procter & Gamble va una, otra. Johnson & Johnson va otra. Unilever, otra. Colgate-Palmolive, otra. S.C. Johnson, otra. L'Oreal, otra. Es decir, las empresas más importantes del mundo involucradas en caso de cartelización en Francia, en esos 2 casos cuya multa sumaron más de 1.000 millones de euros. En la Unión Europea, cartel de los televisores, multa, 1.470 millones de euros. Acuérdense que la nota son 70, ¿no? El 70 de allá es la máxima multa que hemos puesto nosotros. Ahorita le cuento. Cartel para manipular tasas de interés, miren este cartel. 11 bancos con 6 bancos delatores manipularon durante años la tasa LIBOR. Multa, 1.700 millones de euros. Y termino con este cartel sancionado hace 3 meses, 4 meses en los Estados Unidos, que valió una rueda de prensa de la fiscal general de los Estados Unidos, donde 4 bancos con un banco delator se pusieron de acuerdo durante años para manipular la tasa de cambio del dólar y el euro. Multa, 2.500 millones de dólares para unos angelitos que manipularon durante años la tasa de cambio del dólar y el euro. Para contestar la pregunta, con eso termino, las multas sí se pagan en Colombia. Comcel, 87.000 millones, la pagó. Organización Roa Florhuila, 34.000 millones de pesos, la pagó. Las empresas distritales por el esquema de recolección de basuras de Bogotá, 82.000 millones de pesos más intereses. Hubo que esperar, como ustedes advertirán, que cambiara el alcalde de Bogotá para que se pagara la multa y hoy en día ya está paga el 100% de la sanción impuesta a las empresas distritales. Azúcar, de 263 mil millones de pesos, ya pagaron 180.000. ¿Por qué no han pagado todo? Porque en Colombia cualquier persona que sea sancionada tiene derecho a, pagando el 30% del valor de la multa, pedir financiación para el 70% restante, hasta 5 años pagando intereses del 1% sobre saldos de capital y dando garantía bancaria
de que se honrará con el pago de la sanción en la forma acordada y financiada por la autoridad de competencia. Entonces, eso es lo que está ocurriendo en Colombia y en el mundo en relación con el tema de la cartelización empresarial. Y pues termino diciendo que ojalá haya quedado suficientemente claro que esta lucha que estamos dando como política de Estado es a favor de la clase empresarial colombiana y a favor del buen funcionamiento de la economía social de mercado y a favor, obviamente, del bienestar general de los consumidores. Muchas gracias.